vamos a ver qué nos trae el Señor hoy. Y como siempre nosotros de veces en cuando necesitamos como refrescar nuestra memoria, porque a veces nosotros estamos tan ocupados y entretenidos con el día a día que recibimos la palabra del Señor por un lado, pero viene el enemigo con su artimaña y su enredo y eso y nos la lleva por el otro lado, o sea, se nos olvida. Y muchas veces por eso es que dicen que nosotros tenemos siempre que estar repitiendo las cosas para que de esa forma se nos haga común en el día a día. Y vamos a hablar un poquito hoy de algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. De alguna forma u otra debería de titularla por el primer versículo, bueno, por el primer versículo que vamos a leer del versículo de base. Debería de titular la palabra, por ejemplo, dejando la terquedad, porque de verdad que somos tercos. Pero no, yo estuve los otros días viendo y repasando una enseñanza y mirando y de verdad que sí dije no, la voy a repasar porque hay cosas que uno muchas veces no le presta mucha atención. Y, y el Señor utiliza, y eso fue una enseñanza que nosotros vimos hace muchísimos años atrás, donde decía que hay una fórmula que Dios utiliza para llamarnos a la atención a nosotros y era la enfermedad. La mayoría de nosotros nos recordamos de Dios cuando estamos enfermos y especialmente cuando tenemos enfermedades graves. Pero no voy a hablar específicamente de eso esta noche, sino vamos a hablar de otro tipo de enfermedad, porque hay dos tipos de enfermedades para el ser humano. Vamos a hablar del otro tipo de enfermedad que es aún más grave que la primera. Los dos tipos de enfermedad que hay son la enfermedad física y la enfermedad espiritual. Y lo que la Biblia nos enseña es que la enfermedad espiritual es peor que la enfermedad física. Y precisamente de eso que vamos a hablar un poquito esta noche. Así que nosotros le prestamos mucha atención a veces, bueno, el que quiere, la mayoría de nosotros por decir, cuando nos dicen que tenemos ciertas enfermedades físicas, pero no le prestamos absolutamente nada de atención a la peor de las dos enfermedades, que es la espiritual, y esa enfermedad espiritual es a la que nosotros debiéramos de prestarle más atención, porque esa es la que no permite que nosotros entremos al reino de los cielos, o la que vamos a decir en un sentido, la que va a permitir que nosotros vayamos al infierno. ¿Ok? Entonces, si físicamente nosotros cuando nos dicen que tenemos algo, nos cuidamos y empezamos a buscar todos los medicamentos y ver todos los doctores por habido y por haber, para librarnos de que esa enfermedad siga empeorando o para nosotros sanarnos de esa enfermedad. Pero en cuanto a la otra enfermedad, lo espiritual, nosotros no hacemos nada. Y desafortunadamente nosotros los seres humanos trabajamos o hacemos las cosas al revés. Las enfermedades espirituales son las que nos van a llevar a nosotros a una eternidad para siempre, mientras que la física nos van a ayudar a nosotros a aliviarnos temporalmente porque eventualmente vamos a morir. Así que versículo de base, y por eso fue que dije que debí de titular la terquedad. ¿Por qué? Isaías 1 del 5 a 9, que es el versículo ese que vamos a ver, dice la palabra así. Esto es el profeta Isaías hablando en aquel tiempo, cuando Dios lo utilizaba para mandarle mensaje a su pueblo. La palabra dice así, empezando en el 5. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insiste en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones, llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado,
como si hubiera sido destruido por extranjero. La bella Sión ha quedado como un cobertizo en su viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareciéramos a Gomorra. ¿Y recuerdan por qué dice que seríamos como Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el Señor. ¿Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Que por la desobediencia y la inmoralidad que se vivía en aquellos tiempos, Dios decidió destruirla, igual que cuando el diluvio. Entonces aquí Dios le está mandando a través de Isaías un mensaje a su pueblo. Y por eso es que dice, Dios el Todopoderoso, si no nos hubiese dejado algunos sobrevivientes, ya no existiría ninguno de los elegidos por Dios en aquello tiempo. Así que, ¿por qué dice? ¿Por qué recibir más golpe? ¿Para qué insistir en la rebelión? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Miren, cuando uno era niño, y nosotros todos como niños siempre cometimos nuestra travesura, uno más que otro. No vamos a decir que todos nos portamos igual, uno más que otro. Pero sí, de alguna manera cometimos nuestros errores y nuestra travesura y de alguna forma fuimos corregidos, al otro castigado y así. Entonces, mientras más rebelde uno era, más golpe uno llevaba. Entonces Dios le dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebeldía? Entonces es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy en día. Si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de la palabra de Dios y venimos siendo instruidos, ¿para qué nosotros insistimos en seguir viviendo de la misma manera? Es como una rebeldía contra Dios. ¿Para qué seguimos actuando de la misma forma? Si Dios dice, yo lo único que quiero de ustedes es sanarlo, curarlo, vendarlo, o sea, llevarnos por el buen camino, llenarnos de bendiciones. Eso es lo que Dios quiere, utilizarnos para que a través de nosotros los demás puedan ver los hijos de Dios y que por esos testimonios más gente puedan acercarse a Dios y ser salvos igual como nosotros nos acercamos a Dios. Pero si nosotros no mostramos alguna diferencia, no actuamos como verdaderos hijos de Dios, entonces es como que nosotros tenemos el conocimiento de que lo que debemos hacer, pero aún así no lo hacemos. Eso se llama rebelión, eso se llama rebeldía. Y eso trae castigos a nuestra vida. Por eso es que hay gente que tienen, qué sé yo, casi toda su vida yendo a las iglesias, a lo mejor leyendo la Biblia, a lo mejor diciendo por ahí, pero su comportamiento y su forma de ser dicen todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de personas? Que en vez de esa persona provocar a otros a que vengan a los caminos de Dios, lo que hacen es que esa persona se alejan de los caminos de Dios por el testimonio de ese que dice ser cristiano o que va a la iglesia o que lee la Biblia. Entonces ahí es donde está la diferencia, ahí es donde nosotros empezamos entonces a mostrar el lado que no es. Por eso que se llama enfermedad espiritual, porque estamos enfermos espiritualmente y no podemos ser aliviados. Y cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que uno busca? Un doctor. Entonces nosotros deberíamos buscar a Dios para que Dios lidie con la enfermedad de nosotros, que es espiritualmente. Así que la enfermedad espiritual es más perjudicial que la enfermedad física. Hay heridas que no han sido suavizadas ni vendadas, no porque Dios así lo quiera o porque Él se deleite en la aflicción de sus hijos. No, por eso no. La palabra nos dice que fuimos llamados para que heredáramos las bendiciones de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados
para que hereden bendiciones. Así que nosotros, dice la palabra de Dios, no podemos devolver mal por mal ni maldición por maldición, que es lo que hacemos la mayoría de veces que alguien nos hace algo o nos ofende. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacerle algo peor a la persona. Reaccionamos peor con algo que le duela más a la persona que lo que esa persona no ha hecho a nosotros. Y Dios dice que como hijos de Él, nosotros no debemos de actuar así, porque hemos sido llamados para bendición, porque para eso hemos sido llamados, para que recibamos las bendiciones de Dios o para que podamos heredar las bendiciones de Dios, pero es a través de la obediencia hacia Él. Si Dios dice no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, no importa lo que la persona a nosotros nos haga, no podemos actuar de la misma manera que ellos actúan con nosotros, porque entonces no estamos marcando ninguna diferencia. Y si hemos sido llamados para que heredemos las bendiciones, dice aquí entonces que nosotros debemos de bendecir al que nos maldiga, de orar por lo que nos odian. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo contrario a lo que la gente nos hace a nosotros, para que de esa forma nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Así por qué. Pero dice, pero lejos de ser bendecidos, nos encontramos hundidos en el pozo de la desesperación y pareciera que nuestra vida no le importa para nada a Dios. Eso es lo que pareciera, ¿ok? Quiera Dios que, por ejemplo, en esta noche, si hay alguien en esta condición que nosotros estamos hablando, hoy nosotros podamos encontrar la cura de esa enfermedad. Y esa enfermedad existe en nosotros en dos sitios. La enfermedad espiritual solo es causada en dos áreas de nuestro cuerpo físico, pero mientras que la edad física puede ser encontrada en cualquiera de uno de nuestros miembros, que tenemos bastante. ¿Por qué Dios dice que la enfermedad espiritual solo pueden existir en dos áreas? Porque así es, en el corazón y en nuestra mente. Esas son las únicas dos áreas que la enfermedad espiritual puede afectarnos a nosotros. La física puede afectarnos en todo, en la cabeza, en el cuerpo, en un riñón, en un pulmón, en un brazo, en una pierna, donde quiera. Pero la enfermedad espiritual, aunque solamente puede ser erradicada en dos partes, es la más peligrosa, porque de ella depende nuestra eternidad con Dios o nuestra eternidad con Satanás. Mientras que la enfermedad física no nos va a llevar a ninguno de esos dos lados, porque es física y aquí se queda, en esta tierra. Una vez ya nosotros morimos, el alma se va de este cuerpo, ya ese cuerpo, todas las enfermedades que ese cuerpo tenía, con ese cuerpo se queda. Nosotros no nos la llevamos para aquel lado. Pero sí, nuestro conocimiento se va derechito con nosotros y nos vamos a la eternidad del infierno o nos vamos a la eternidad con Dios, y allá Dios nos va a lavar y nos va a limpiar, como dice la palabra. Tenemos que tratar de analizar y pensar la palabra que Dios trae a nuestra vida, para que de esa forma nosotros podamos distinguir qué es lo que Dios quiere decirnos en cada una de sus enseñanzas. Porque Dios es bueno y Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. En Job 5:18 dice, porque Él hiere, o sea, refiriéndose a Dios, porque Él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Así que Dios, como un buen padre, dice la palabra que como un buen padre, Él corrige y disciplina al que ama. Así que cuando Dios nos corrige o Dios nos disciplina, deberíamos de alegrarnos, aunque nos duela la disciplina o lo que Dios ponga en nosotros, aunque nos duela físicamente, deberíamos de alegrarnos, porque cuando nosotros somos corregidos por Dios o somos de alguna forma, vamos a decir, otra manera, castigado por Dios o disciplinado por Dios, es porque nosotros
somos hijos de Él. Y el uno ser hijo de Dios es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Amén. Así que si Dios decide disciplinarnos, como la palabra dice, es porque Él nos considera sus hijos. Así que un enfermo espiritual no puede comprender el plan de Dios para su vida, y eso es cierto. Isaías quería que el pueblo razonara sobre lo malo que estaban haciendo, porque decía: ¿por qué querés ser castigado? Por su actitud persistente son los continuos azotes disciplinarios de parte de Dios. La enfermedad estaba en la parte más importante del cuerpo, que es la cabeza y el corazón. Si la cabeza y el corazón están enfermos, el resto del cuerpo no funciona bien. Así que si en una familia papá y mamá tienen problemas, toda la familia está mal, para que lo podamos entender de otra manera. Si en un gobierno el presidente está mal, todo el pueblo va a estar mal. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy a nivel mundial. ¿Por qué? En algunos países, no voy a decir que todo en realidad, porque sí, de verdad, hay algunos países, aunque son muy poquito, pero sí hay algunos países donde esos gobernantes han cambiado la historia. Y son países que de verdad debieran de ser el ejemplo para el resto de la humanidad. Pero como al resto de la humanidad no le gusta que le pongan normas y que le pongan leyes, entonces mejor prefieren vivir en lo que supuestamente llamamos libertad y democracia, que realmente no lo es, ni una ni la otra. Es un libertinaje y un descontrol que esto no sé cómo vas a terminar, pero no vas a terminar nada bien. Pero algunos países que han decidido no seguir esas normas, esos países hoy en día son los mejores países del mundo, porque tienen reglas que tienen que cumplirlas, y si no las cumplen, las consecuencias son duras, pero viven mejor que cualquier otro ser humano en la faz de la tierra. Entonces, ahí es donde yo digo, ese es el sistema que debiera implementarse al resto del mundo. Pero como a algunos gobernantes de arriba no les conviene eso, porque no pueden seguir enriqueciéndose y abusando de su poder, entonces lo que hacen es que tratan de seguir llevando su sistema, que es un sistema que al final, como dijo Pablo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es destrucción. Entonces, estos sistemas tan liberales que estamos viviendo hoy en día, el final de esos sistemas es la destrucción del ser humano. Y ese sistema es el que más la mayoría de la humanidad le abre su corazón y siguen su norma. Mientras que a los otros que tienen restricciones, que tienen consecuencias, que tienen condenas, a eso lo apartan y ni siquiera lo quisieran visitar. Pero yo soy de lo que digo, a mí me gustaría vivir en un sistema donde hay normas, hay reglas y que se cumplan, y el que no las cumpla que tenga sus consecuencias, porque ahí entonces se vive mejor. Pero cuando nosotros vivimos en un sistema que todo es permitido, hay destrucción, pero no simplemente física, también espiritual. Y a eso es que tenemos que tenerle mucho cuidado. Así que la enfermedad estaba en aquel tiempo en el pueblo elegido de Dios, estaba en la parte más importante del cuerpo, que era en la cabeza y el corazón, y por eso era que Dios le mandaba tantos mensajes a través de los profetas. Así que si la cabeza y el corazón están enfermos, todo el cuerpo está enfermo. Así que no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llagas, como dice en el versículo 6. Pero aquí es donde vamos. Solo Dios puede sanar las heridas y curar las llagas. En Salmo 147, el versículo 3, la palabra dice que Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Así que cuando Dios dice que Él restaura a los de corazón quebrantado,
es aquella persona que reconocen que son pecadores y reconocen que necesitan a Dios en su vida y piden perdón y se arrepienten por todas las cosas que hemos hecho. Aunque algunos de nosotros digan, pero yo no necesito arrepentirme porque es que yo no he hecho nada malo. Miren, así nosotros pensemos que no hemos hecho nada malo, nosotros todos los días pecamos delante de Dios. Y el tratar de no reconocer que somos pecadores, eso es rebeldía y a Dios no le gusta. Nosotros tenemos que venir delante de Dios, así nosotros pensemos que no hemos pecado y que por ende no tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir delante de Dios con un corazón arrepentido, porque a lo mejor nosotros hemos hecho cosas de las cuales nosotros no nos recordamos en el instante, pero hemos pecado contra Dios y contra otras cosas más. Y por ende necesitamos el perdón de Dios, y la única forma que hay para que Dios pueda perdonarnos es a través de nosotros reconociendo que hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. La palabra dice que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad de empezar desde cero. Eso se llama misericordia de parte de Dios para con nosotros. Así que el pueblo no quiso escuchar el consejo de Dios. En Isaías 9, versículo 13 dice, pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso, y por eso es que viene el castigo de Dios sobre la humanidad. Y como viene sobre la humanidad, el castigo de Dios puede venir para una sola persona, para una sola familia, o para una sola nación, o para todo el mundo. Porque Dios lidia con cada uno de nosotros individualmente. Así que nosotros no podemos decir, no, pero es que yo no le veo nada de malo porque todo el mundo lo hace. No todo el mundo, no importa que la humanidad entera lo haga. La idea es que si tú sabes que es malo, no lo haga. Así y sencillo, no lo haga. Y le voy a decir por qué, le voy a poner un ejemplo. Cuando Sodoma y Gomorra estaban viviendo de la forma que estaban viviendo, Dios les mandó muchos mensajes. Ellos no se arrepintieron. Pero dentro de Sodoma y Gomorra había una persona que era bien delante de Dios y que no estaba contaminado, aún vivía dentro de esas dos ciudades. Él no se contaminó de las malas costumbres que tenían los que vivían en esa ciudad. Él se conservó para Dios, y aunque a él lo juzgaban, aunque a él le decían lo que le decían, él no se corrompió, él no se dejó llevar por el sistema de esas dos ciudades. Mas cuando Dios se cansó, y dijo, hasta aquí llegaron, mandó ángeles a la casa de Lot y le dijo, Lot, recoge tu mujer y recoge tus hijos y sálganse de la ciudad y no miren hacia atrás, porque tan pronto ustedes salgan, la voy a destruir. Y así lo hizo. Y la historia nos cuenta que la esposa de Lot, cuando escuchó los gritos y la desesperación de la gente y veía fuego cayendo del cielo, viró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y eso es una enseñanza que un día vamos a dar más adelante. ¿Qué sucede cuando nosotros salimos de nuestra vida anterior, que vivíamos en pecado y en nuestra forma de vivir, y nosotros venimos hoy a la nueva vida, a la nueva oportunidad que Dios nos da? Dios dice que no podemos mirar atrás, porque cuando miramos atrás estamos como mostrando que extrañamos eso que de lo que salimos. Y eso fue lo que pasó con la esposa de Lot, y se convirtió en sal. Nada más le doy ese adelanto para que un día esto vamos a desarrollar una enseñanza acerca de eso. Así que Dios dice que Él quiere que nosotros prestemos atención a los mensajes que Él nos manda y que lo pongamos por obra y que lo recibamos de la forma que quiere que nosotros
lo recibamos para que podamos implementarlo en nuestra vida día a día y de esa forma Él pueda ser glorificado y que los demás puedan llegar a conocerlo. Miren, el plan de Dios es que todos los seres humanos podamos venir delante de Él. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio demasiado grande para nosotros los seres humanos, que mandó a morir a su único hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque no había otra manera. El sacrificio más grande, ya del cual Dios no va a hacer otro sacrificio, fue ese. Y por eso es que Dios dice que fue tanto el amor de Dios por nosotros que sacrificó a su hijo para que aquel que quiera ser salvo lo sea. Dios hizo eso para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque no quiere que nosotros vayamos a ese sitio tan horrendo que es el infierno, que fue hecho para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Pero por nosotros seguir los deseos de la carne y darle rienda suelta y abrirle nuestro corazón a Satanás, entonces nosotros vamos a ser también partícipes de ese castigo que Dios tiene para Satanás, porque dice que el que decide vivir para salvar su vida y para ser resucitado, entonces tenemos que participar de lo mismo que participó Jesús, que fue que se sacrificó mientras estuvo aquí como ser humano a los deseos de la carne para darle rienda suelta a los deseos del espíritu. O sea, los deseos del espíritu tienen que ser más fuertes, o sea, tienen que controlar los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, o sea, la palabra de Dios enseña que si nosotros vivimos por los deseos de la carne, entonces vamos a recibir el fruto de los deseos de la carne, que es muerte eterna en el infierno. Pero si nosotros vivimos por los deseos del espíritu, vamos a recibir el fruto de los deseos del espíritu, que es vida eterna, pero con Cristo. Amén. Así que yo prefiero sacrificar mi carne. Jesús fue un poquito más allá cuando estaba aquí. Jesús dijo: el que quiera salvar su alma tiene que perder su vida aquí en la tierra. O sea, ¿cómo se desea eso? Perder su vida. Eso es resistir los deseos de la carne, que todos son malos. Tenemos que hacerle frente. Dios está interesado, ya cuando termino, Dios está interesado en sanar las llagas y vendar las heridas que el mundo ha marcado en la vida de cada uno de nosotros. Así que debemos reconocer que estamos enfermos espiritualmente. Jerusalén, por las invasiones asirias, quedó como enramada, o sea, destruida. Pero como ciudad asolada y desprotegida, quedó vuelto un desastre. Entonces, con todos esos azotes asirios, Jerusalén y Judá no acudieron al que podía curar sus heridas, que era Dios. Dios le mandó a caminar por las sendas antiguas y no quisieron. Y por eso Dios permitió que vinieran y le hicieran lo que le hicieron. Recuérdense que la gente que más han sido esclavizadas a través de la historia son los hijos, la gente de Israel, que fueron la gente elegida de Dios, el pueblo elegido de Dios, y que todavía sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Pero ¿por qué han sido la gente más esclavizada? Por la misma rebeldía y la misma desobediencia hacia Dios. Y siempre Dios le mandaba mensajes para que volvieran a las sendas antiguas, se arrepintieran y volvieran a Él. Pero cuando no escuchaban, Dios lo esclavizaba. Dios le pasaba cuenta. Ahora, cuando dentro de esa esclavitud ellos se recordaban de Dios y aclamaban a Dios en masa, Dios levantaba a un líder que lo iba a liberar y volvía y lo sacaba de ahí. Eso fue de generación en generación hasta el punto que estamos hoy en día. Y la Biblia enseña que cuando Jesús venga, el primer pueblo que va a juzgar va a ser su pueblo, su nación. ¿Por qué? Porque dice que el ejemplo empieza por su casa. Y como un Dios santo y un Dios justo, Él va a ser primero a juzgar su casa, a juzgar su pueblo. Imagínense, ¿dónde quedaríamos nosotros cuando Dios venga a juzgar su pueblo? Si ellos son los elegidos de Dios y son los que tienen conocimiento, más sin embargo, por su rebeldía como siempre, Dios lo va a juzgar a ellos primero. Ahora, ¿qué quiere decirnos Dios?
¿Qué es lo que quiere decirnos Dios? Que tal vez nuestra condición sea diferente a la de Judá y Jerusalén en aquellos tiempos, pero hemos venido batallando ya por muchos años en medio de la oscuridad y no hemos visto la luz al día, o sea, la luz de Dios. Dios quiere darnos salud espiritual, pero necesitamos reconocer que estamos enfermos para entender que necesitamos del médico, quien es Cristo Jesús. Así que Él está esperando que le busquemos. Está con los brazos abiertos, siempre esperando que nosotros reconozcamos que estamos enfermos y que necesitamos un médico. Y Él es el médico. Así que con su bondad y su justicia nosotros podemos ser curados, nosotros podemos ser vendados y nosotros podemos tener la oportunidad de empezar una nueva vida, que es lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros seguimos, como dice el versículo al empiezo, si seguimos buscando la disciplina de Dios y insistimos en nuestra rebeldía o nuestra rebelión, vamos a vivir las mismas consecuencias que vivieron estas dos ciudades de Dios por su desobediencia. Aún así, Dios le mandaba mensaje. El mensaje que Dios nos trae esta noche: no sigan siendo rebeldes. En otra palabra, dejen la terquedad. Reconozcan que por ustedes solos no tienen el poder y que necesitan la ayuda de un Dios que lo puede liberar el día de gran juicio. Y recuerden que nunca se nos olvide a nosotros que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y Dios dice que ese día, cuando llegue, nosotros vamos a darle cuenta hasta de lo que hablamos. Así que hasta de lo que nosotros hablamos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos, porque podemos ser juzgados por eso y ser castigados. Así que, como siempre, Dios y nosotros esperamos que estas enseñanzas que llegan a través de la palabra de Dios, nosotros podamos sacarle el mayor beneficio y ponerlo de práctica en nuestra vida. Eso es lo que Dios dice. Dios dice: yo dejo las escrituras para que ustedes aprendan de ellas y no cometan los mismos errores que cometieron aquellos en su tiempo. Entonces, si ya nosotros sabemos distinguir una cosa de la otra, vamos a implementarlo en nuestra vida para que de esa forma nosotros podamos ser testimonio para los demás delante de Dios. Amén.